Vivimos en un mundo donde la prisa es el pan de cada día. La mayoría de las personas corren detrás de metas que, una vez alcanzadas, no logran llenarlas. Se preocupan por lo que no pueden controlar, se comparan con otros y cargan culpas del pasado o miedos del futuro. Y ahí es donde el estoicismo se convierte en una luz poderosa. Una filosofía que, a pesar de haber nacido hace más de 2000 años, sigue siendo más actual que nunca. Marco Aurelio, emperador de Roma y quizá el hombre más poderoso de su tiempo, escribió en sus meditaciones: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Esa frase resume gran parte del espíritu estoico. No se trata de controlar el mundo exterior, sino de aprender a gobernar la propia mente. Lo externo es incierto, pero lo interno siempre está en nuestras manos. Séneca también lo dejó claro en sus cartas cuando dijo: «No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho». Y cuánta verdad hay en esas palabras. El problema no es que la vida sea corta, sino que la llenamos de preocupaciones innecesarias, de pensamientos que nos roban energía y de quejas que no resuelven nada. El estoicismo nos recuerda que el tiempo es nuestro recurso más valioso y que vivir bien significa aprovecharlo con sabiduría. El estoicismo no es una teoría muerta ni un adorno intelectual. Es un manual de vida, una brújula para los días de tormenta. Es esa voz que te dice: no puedes elegir lo que sucede, pero sí puedes elegir cómo responder. Y en esa elección está tu libertad. Hoy quiero compartir contigo 10 reglas estoicas para una mejor vida, inspiradas en las enseñanzas de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. No son frases bonitas para colgar en la pared, son prácticas reales para aplicarlas desde hoy mismo. Reglas que te ayudarán a enfrentar la adversidad con calma, a valorar lo que tienes y a encontrar paz incluso cuando el mundo alrededor parece derrumbarse. Cada regla es un recordatorio de que la fortaleza no está en evitar los problemas, sino en afrontarlos con serenidad. Que la felicidad no está en lo que posees, sino en cómo piensas. Y que la vida, aunque corta y frágil, puede ser inmensamente valiosa si la vives con virtud, propósito y gratitud. Porque, como escribió Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debería ser un hombre bueno. Sé uno. Ese es el corazón del estoicismo. Menos palabras, más acción. Y estas 10 reglas son un camino para hacerlo realidad. 1. Domina lo que está en tus manos, suelta lo que no. El principio más poderoso del estoicismo, y quizá el más difícil de aplicar, es distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Epicteto lo dejó escrito con claridad. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. La felicidad y la libertad comienzan al comprender esta distinción. En esa simple frase se esconde una llave que puede abrir la puerta a la paz interior. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces te has preocupado por la opinión de otros, por el clima, por la economía, por si alguien te trata bien o mal? Todas esas cosas, aunque te afecten, no dependen de ti. El estoico entiende que gastar energía en lo incontrolable es como tratar de detener la lluvia con las manos, un esfuerzo inútil que solo deja frustración. Dominar lo que está en tus manos significa enfocarte en tus pensamientos, en tus acciones, en tu actitud. Ahí es donde realmente puedes marcar la diferencia. Como decía Marco Aurelio, no dejes que tu mente sea esclava de lo que no depende de ella. Cuando comprendes esto, la vida se vuelve más ligera, no porque los problemas desaparezcan, sino porque dejas de cargar con los que nunca fueron tuyos. Imagina a alguien que pierde su empleo. Lo que no depende de él, la crisis económica, la decisión de la empresa, el comportamiento del jefe. Lo que sí depende de él es cómo reaccionar. Si hundirse en la queja o levantarse para buscar nuevas oportunidades, aprender habilidades y mantener la calma. Esa elección marca la diferencia entre hundirse en la desesperación o crecer en medio de la dificultad. Séneca escribió: «El hombre sabio no se deja arrastrar por lo que no puede cambiar, pero tampoco descuida lo que sí está en sus manos». Y ahí está el equilibrio. Aceptar el destino con serenidad, pero también actuar con firmeza en aquello que depende de ti. No es resignación, es libertad. Cuando aplicas esta regla en tu vida diaria, empiezas a notar un cambio profundo.
Ya no reaccionas con ira al tráfico, porque no lo controlas. Ya no te angustias por lo que los demás piensan, porque sus opiniones no son tuyas. Y en lugar de lamentarte por lo que no fue, inviertes tu energía en lo que sí puedes construir hoy. Así nace una vida más serena, más fuerte y, sobre todo, más tuya. 2. Acepta la adversidad como parte natural de la vida. El estoicismo enseña que no debemos sorprendernos cuando la vida nos golpea. Al contrario, debemos estar preparados. Porque el dolor, la pérdida y las dificultades forman parte inevitable de la existencia. Marco Aurelio lo expresaba de manera magistral en sus meditaciones. ¿Por qué te sorprendes de que el mundo sea lo que siempre ha sido? Las desgracias suceden, y sucederán. Lo único que puedes elegir es cómo enfrentarlas. La mayoría de las personas ven la adversidad como una enemiga. Se lamentan cuando llegan los problemas y se preguntan, ¿por qué a mí? El estoico, en cambio, comprende que cada dificultad es una oportunidad de ejercitar la fortaleza, la paciencia y la sabiduría. La vida sin obstáculos sería como un gimnasio sin pesas. No podríamos crecer en carácter ni en resiliencia. Pensemos en un ejemplo cercano. Alguien que atraviesa la pérdida de un ser querido. El dolor es inevitable y no podemos negarlo. Pero lo que sí dependa de nosotros es cómo ese dolor se transforma. Puede hundirnos en la amargura o enseñarnos a valorar más intensamente el tiempo que tenemos con los demás. La adversidad, aunque amarga, se convierte en maestra. Séneca escribió: «Ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca ha enfrentado la adversidad, pues no se le permitió probarse a sí mismo». La idea es clara. Los problemas no llegan para destruirnos, sino para mostrarnos de qué estamos hechos. Cada prueba que superamos fortalece nuestro espíritu y nos acerca a la libertad interior. Aceptarla no significa disfrutar del sufrimiento, sino entenderlo como parte del tejido de la vida. Igual que el invierno prepara la tierra para la primavera, las adversidades preparan nuestro carácter para momentos de mayor grandeza. Resistirse solo aumenta el dolor. Aceptarlo lo transforma en una fuente de poder. Cuando vives con esta mentalidad, ya no preguntas, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿para qué puedo usarlo? Una enfermedad, una pérdida, un fracaso, pueden ser la chispa que despierte una nueva versión de ti, más consciente, más fuerte y más agradecida. Como decía Epicteto, no busques que las cosas ocurran como quieres, desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá serenamente. 3. Practica la disciplina de tus pensamientos. El campo de batalla más grande del ser humano no está en el mundo exterior, sino en su propia mente. El estoicismo nos enseña que los pensamientos son semillas. Si sembramos miedos y quejas, cosecharemos angustia. Pero si cultivamos serenidad y virtud, recogeremos paz. Marco Aurelio lo expresaba de manera magistral en sus meditaciones. La vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Esta frase resume la idea central. No es lo que ocurre, sino cómo lo interpretamos lo que determina nuestra experiencia. Imagina una persona que fracasa en un proyecto. Si su mente se llena de frases como «soy un inútil» o «nunca lo lograré», quedará paralizada y derrotada. Pero si elige pensar «esto fue una lección, puedo intentarlo de nuevo», la situación cambia por completo. El fracaso es el mismo, lo que cambia es la interpretación. Epicteto lo decía claramente: «No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que nos sucede». La disciplina mental es un entrenamiento constante. No se trata de pensar en positivo de manera ingenua, sino de aprender a cuestionar las ideas que nos dañan. Séneca aconsejaba: «Sufrimos más en la imaginación que en la realidad». Muchas veces nuestros miedos no provienen de lo que ocurre, sino de historias que fabricamos en nuestra mente y que jamás se cumplen. Un ejemplo práctico es el de alguien que teme hablar en público. Antes de subir al escenario, su mente crea 1000 escenarios catastróficos, que se va a equivocar, que se van a reír, que olvidará lo que iba a decir. Sin embargo, cuando finalmente enfrenta el momento, la mayoría de esos temores nunca ocurre. La disciplina de la mente consiste en identificar esas exageraciones, detenerlas y elegir pensamientos más útiles. Esta práctica no se logra de la noche a la mañana. Igual que un músculo, la mente requiere entrenamiento diario. Meditar, escribir un diario de pensamientos, detenerse a reflexionar antes de reaccionar, son herramientas que los estoicos usaban para mantener la calma
incluso en medio del caos. Marco Aurelio cada noche repasaba sus acciones y pensamientos, no para culparse, sino para corregir y fortalecerse. Cuando logras dominar tus pensamientos, tu vida se transforma. Ya no eres esclavo de la ira, del miedo o de la ansiedad. Eres dueño de tu interpretación. Y cuando eres dueño de tu mente, nada externo puede robarte la paz. El mundo seguirá siendo impredecible, pero dentro de ti habitará una fortaleza inquebrantable. 4. Vive conforme a la virtud, no a la opinión de los demás. Uno de los principios centrales del estoicismo es que la verdadera felicidad no se encuentra en la riqueza, el prestigio, ni en la aprobación de los demás, sino en vivir de acuerdo con la virtud. Virtud, en la visión estoica, significa actuar con justicia, sabiduría, templanza y coraje. Séneca lo expresaba con claridad. Aquel que busca la aprobación de los demás se convierte en esclavo de sus opiniones. En la sociedad actual, dominada por las redes sociales, es muy fácil caer en la trampa de vivir para aparentar. Muchos buscan likes y validación externa, olvidando que ninguna opinión ajena puede dar estabilidad verdadera. Un ejemplo común es el de una persona que vive angustiada por la crítica de su familia o de sus compañeros de trabajo. Pasa su vida entera intentando agradar, pero nunca logra sentirse en paz. El estoicismo responde con fuerza. No importa lo que piensen los demás, lo que importa es si estás viviendo en coherencia con tus principios. Marco Aurelio aconsejaba, si buscas tranquilidad, haz menos cosas, pero hazlas conforme a la razón y a la justicia. Eso basta. Esta frase nos invita a simplificar nuestra vida y dirigir nuestras acciones hacia lo que es correcto, no hacia lo que otros esperan de nosotros. Porque el reconocimiento externo puede desaparecer en un instante, pero la virtud permanece como un refugio interior. Un ejemplo inspirador lo encontramos en Epicteto, quien siendo un esclavo, vivió con más libertad interior que muchos hombres libres. No tenía control sobre cómo lo trataban, pero sí sobre su carácter. Su enseñanza fue simple. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Esto significa que el verdadero poder no está en la aprobación externa, sino en la capacidad de actuar según lo que es correcto. Cuando vives guiado por la virtud, tu vida adquiere coherencia y fuerza. Ya no dependes de la voluble opinión de otros, ni del aplauso ni de la crítica. Encuentras satisfacción en el simple hecho de hacer lo correcto. Esa es la esencia de la libertad estoica. No vivir como los demás quieren, sino como dicta tu razón y tu moral. En definitiva, la virtud es un faro que nos guía en medio de la oscuridad de la confusión social. Mientras otros corren tras riquezas o aprobación, el estoico camina seguro porque sabe que lo único que no puede perder es su integridad. Y allí, en esa coherencia silenciosa, se encuentra una felicidad que nada ni nadie puede arrebatar. 5. Acepta la fugacidad de la vida. Uno de los pilares más profundos del estoicismo es la conciencia de que la vida es breve y que todo lo que tenemos puede desaparecer en cualquier momento. Lejos de ser un pensamiento triste, los estoicos lo veían como una llamada a valorar más intensamente cada instante. Marco Aurelio lo recordaba en sus meditaciones. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te rodea. Mientras vivas, mientras te sea posible, sé bueno. En la vida diaria solemos postergar lo esencial. Dejamos para mañana las palabras de afecto, los abrazos, los sueños y los proyectos que nos motivan. Creemos que el tiempo es infinito, pero en realidad cada día que pasa es un regalo que nunca regresa. Reflexionar sobre la fugacidad nos ayuda a entender que lo único seguro es este momento presente. Un ejemplo cotidiano. Una persona puede pasar años trabajando sin descanso, diciendo que más adelante disfrutará con su familia. Pero cuando ese más adelante llega, quizá los hijos ya han crecido, los padres ya no están, o la salud ya no es la misma. Los estoicos nos invitan a no desperdiciar lo irrecuperable, el tiempo. Séneca lo decía con dureza. Perdemos más tiempo del que tenemos, y la vida no es corta, sino que nosotros la hacemos corta. Aceptar la fugacidad también nos ayuda a soltar el apego a lo material. Todo lo que tenemos hoy, dinero, objetos, incluso relaciones, puede cambiar o desaparecer. En vez de vivir con miedo a perder, el estoico agradece lo que tiene mientras lo tiene, y cuando se va, lo deja ir con serenidad.
Epicteto lo comparaba con un banquete. Disfruta de lo que llega a tu plato, pero no llores cuando se lo llevan. Este recordatorio constante de la brevedad de la vida no busca deprimirnos, sino impulsarnos a vivir mejor. Si hoy fuera tu último día, ¿qué palabras dirías? ¿A quién abrazarías? ¿Qué dejarías de posponer? El estoico vive cada día como si fuera el último, y al hacerlo, encuentra libertad y plenitud. En definitiva, aceptar la fugacidad es aprender a vivir de verdad, porque solo cuando comprendemos que no tenemos asegurado el mañana, despertamos a la urgencia de vivir con propósito hoy. Allí está la sabiduría, no temerle a la muerte, sino usarla como brújula para aprovechar la vida. 6. Domina tus emociones. No dejes que te dominen. El estoicismo nunca enseñó a reprimir las emociones, sino a dominarlas, a no ser esclavos de ellas. Para los estoicos, las emociones no son malas en sí mismas. Lo peligroso es permitir que nos arrastren sin control. Marco Aurelio advertía, no es el hombre que se enfada el que es fuerte, sino el que domina su ira. Y en esa frase está contenida una de las lecciones más poderosas para la vida moderna. Pensemos en una discusión cotidiana. Alguien te insulta en la calle o un compañero de trabajo te provoca. La reacción instintiva es devolver el golpe, elevar la voz o dejarse consumir por el enojo. Pero ¿qué logras realmente? Te desgastas, pierdes tu paz y le entregas poder a quien no lo merece. El estoico, en cambio, entiende que nadie puede ofenderte sin tu permiso y que la mejor venganza es conservar la calma. Séneca lo resumía con crudeza. La ira, si no se controla, es frecuentemente más dañina que la injuria que la provoca. Y no se refería solo a la ira. La tristeza excesiva, el miedo irracional o la euforia desbordada también pueden desviarnos de la virtud y arruinarnos la vida. Dominar las emociones es aprender a escucharlas, comprender su raíz y luego decidir con la razón cómo actuar. Un ejemplo real lo encontramos en Epicteto. Siendo esclavo, sufría humillaciones constantes. En una ocasión su amo le torció la pierna con violencia. Él, en vez de responder con odio, dijo con calma, «Te lo advertí, la vas a romper». Y así fue. No es que no sintiera dolor, es que su mente estaba más allá del control de su verdugo. Ese es el verdadero poder, elegir cómo reaccionar incluso en medio de la injusticia. En nuestra vida moderna, dominar las emociones significa no permitir que la ansiedad controle nuestros días ni que la tristeza nos robe la esperanza. Es entender que, aunque no siempre podemos controlar lo que sentimos, sí podemos controlar lo que hacemos con lo que sentimos. Eso nos da libertad frente a la vida. En definitiva, la fuerza de un estoico no se mide por cuántos enemigos vence, sino por cuántas veces vence a sus propias pasiones, porque quien conquista su mente, conquista el mundo. 7. Haz de la adversidad tu maestra. El estoicismo nos recuerda que no elegimos lo que nos sucede, pero sí elegimos qué hacer con ello. Cada dificultad, cada golpe del destino, puede verse como un obstáculo o como un maestro. Marco Aurelio lo expresó con claridad. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Y esa idea ha sido un faro para quienes han enfrentado la vida con resiliencia. Imagina que pierdes tu empleo, una relación se rompe o enfrentas una enfermedad. El instinto natural es preguntarse, ¿por qué a mí? Pero el estoico transforma esa pregunta en, ¿para qué me sirve esto? En vez de caer en la desesperación, busca la enseñanza oculta, paciencia, fortaleza, desapego, humildad o gratitud. La adversidad vista desde este ángulo deja de ser enemiga y se convierte en aliada. Un ejemplo histórico es el propio Epicteto. Nació esclavo. Vivió en pobreza, sufrió limitaciones físicas y aún así se convirtió en uno de los filósofos más grandes de su tiempo. Si él hubiera visto su vida como una condena, jamás habría trascendido. Pero al aceptar su adversidad como maestra, encontró la libertad más importante, la de su mente. En la vida cotidiana también lo vemos. Personas que pierden todo en una crisis económica y terminan reinventándose, creando negocios más sólidos que antes. Individuos que sobreviven a una enfermedad y empiezan a valorar cada instante con mayor intensidad. El dolor, bien utilizado, pule el carácter y revela fuerzas que desconocíamos. Séneca lo afirmaba con una metáfora. El fuego prueba el oro, la adversidad prueba al hombre.
La metáfora es clara. Sin pruebas no hay crecimiento. Igual que el acero se forja en el fuego, el ser humano se fortalece en los momentos más oscuros. Lo que hoy parece insoportable mañana puede ser la razón por la que sonrías con gratitud. En definitiva, no podemos evitar la adversidad, pero sí podemos decidir cómo usarla. Para el estoico, cada dificultad es una oportunidad de crecer, una lección que lo acerca más a la virtud y a la verdadera libertad. Y ahí está la magia, cuando la vida golpea. No nos hundimos, aprendemos a volar más alto. 8. Vive en el presente, porque es lo único que realmente posees. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es recordar que ni el pasado ni el futuro nos pertenecen. El primero ya no existe, y el segundo todavía no ha llegado. Solo el presente está en nuestras manos, y es ahí donde se juega la vida. Marco Aurelio lo dejó escrito en sus meditaciones. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Esa frase nos invita a dejar de postergar y a actuar ahora. Muchos viven atrapados en recuerdos dolorosos, en culpas o en errores pasados que ya no pueden cambiar. Otros, en cambio, se obsesionan con lo que vendrá, con miedo sobre el futuro, con ansiedades que aún no tienen forma. El resultado es el mismo. Desperdician el único momento que realmente tienen para ser felices, que es el ahora. El estoico sabe que cada día es un regalo irrepetible, y que vivirlo con conciencia es la verdadera victoria. Un ejemplo claro lo vemos en la vida cotidiana. Una persona que siempre dice, seré feliz cuando consiga ese trabajo, o cuando compre esa casa, o cuando llegue ese día. Pero al alcanzarlo descubre que ya está pensando en otra meta. Nunca disfruta del presente porque siempre espera algo más. El estoico, en cambio, agradece lo que tiene hoy y lo aprovecha, sin dejar que la impaciencia robe su paz. Epicteto lo explicó de forma sencilla. El hombre sabio se adapta a las circunstancias, como el agua toma la forma del recipiente que la contiene. Vivir el presente no es ignorar el futuro, sino estar tan enraizado en el ahora que ninguna preocupación te saque del equilibrio. Cuando comes, saboreas. Cuando hablas, escuchas. Cuando trabajas, te entregas. Y cuando descansas, realmente descansas. La práctica de vivir en el presente no solo trae calma, sino que también aumenta la gratitud. Si miras bien, descubrirás que en este instante, mientras lees estas palabras, tienes vida, respiración y oportunidades. Eso ya es riqueza. Como decía Séneca, la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin depender ansiosamente del futuro. En definitiva, aprender a vivir en el presente es reconocer que la vida no está allá afuera, esperando a que algo pase, sino aquí mismo, en este momento. Y quien domina esa verdad encuentra la paz que tantos buscan en lugares equivocados. 9. Domina tus emociones antes de que ellas te dominen a ti. El estoicismo nunca ha buscado suprimir las emociones, sino aprender a gobernarlas. No somos esclavos de lo que sentimos, aunque a veces lo parezca. La diferencia entre un sabio y alguien que se deja arrastrar por la vida es que el primero sabe detenerse, reflexionar y actuar con calma, incluso en medio de la tormenta. Marco Aurelio lo expresaba así: si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. ¿Cuántas veces hemos dicho o hecho cosas de las que después nos arrepentimos, solo porque estábamos enojados, tristes o ansiosos? Las emociones son como caballos salvajes. Si no las entrenamos, nos arrastran sin control. Pero si aprendemos a guiarlas, se convierten en una fuerza poderosa a nuestro favor. El estoico no reprime lo que siente, pero tampoco se deja esclavizar por ello. Un ejemplo cotidiano puede ser el de alguien que discuta en el trabajo. La ira lo impulsa a responder con insultos, perdiendo respeto y oportunidades. Otro más sereno respira, piensa y responde con firmeza, sin dejar que la rabia destruya lo que ha construido. Ambos sintieron enojo, pero solo uno supo gobernarlo. Esa es la diferencia que marca toda una vida. Séneca advertía: la ira es un ácido que daña más al recipiente que la contiene, que a cualquier cosa sobre la que se vierte.
Esto significa que no controlarla no solo afecta a los demás, sino que nos destruye por dentro. La ansiedad, el miedo, los celos o la tristeza tienen el mismo efecto. Si no los gestionamos, envenena nuestra paz interior. El entrenamiento estoico consiste en observar la emoción sin dejarse arrastrar por ella. Reconocer, estoy enojado, siento miedo, estoy triste, pero no actuar automáticamente. Un instante de pausa puede ser la diferencia entre la destrucción y la sabiduría. Es como el marinero que en medio de la tormenta no tira el timón, sino que lo sostiene con más fuerza para no naufragar. En definitiva, dominar las emociones no es negarlas, sino aprender a usarlas como señales. El miedo te recuerda que seas precavido, la ira que algo te importa, la tristeza que hay algo que sanar. Pero ninguna de ellas debe decidir por ti. Solo quien domina su interior puede vivir en verdadera libertad. 10. Recuerda que la muerte da sentido a la vida. El estoicismo no evade la realidad más inevitable. Todos vamos a morir. Para muchos, pensar en ello genera miedo, pero para los estoicos es justamente el recuerdo de la muerte lo que hace más valiosa la vida. Marco Aurelio lo escribió con claridad. No es la muerte lo que un hombre debe temer, sino nunca comenzar a vivir. Al aceptar la finitud, dejamos de perder tiempo en lo que no importa y empezamos a valorar cada instante. Muchos viven como si fueran eternos, postergan sueños, guardan palabras de amor para otro día o malgastan años preocupándose por nimiedades. Pero el día llega, y a veces demasiado pronto. El estoico no ve la muerte como enemiga, sino como maestra. Ella le recuerda que hoy es la oportunidad de vivir con propósito, de reconciliarse, de agradecer y de actuar con coraje. Un ejemplo sencillo. Piensa en alguien que sobrevive a una enfermedad grave o a un accidente. ¿Esa persona rara vez vuelve a vivir igual? Empieza a valorar las cosas pequeñas. El sol de la mañana, la risa de un hijo, una conversación sincera. ¿Por qué esperar a que la vida nos sacuda para darnos cuenta de lo que ya tenemos? El estoico lo hace sin necesidad de tragedias. Cada día lo vive como si pudiera ser el último. Séneca nos dejó una frase profunda. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en rencores, en discusiones sin sentido, en comparaciones vacías? La vida, aunque corta, es suficiente si sabemos usarla bien. Recordar que la muerte nos espera no es motivo de tristeza, sino de urgencia para vivir de manera auténtica y plena. Aceptar la muerte también nos libera del miedo. El temor a perderlo todo es lo que más nos ata, pero cuando comprendemos que nada nos pertenece para siempre, aprendemos a soltar con serenidad. La muerte nos enseña humildad, nos iguala a todos y nos recuerda que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en cómo hemos vivido. En definitiva, el memento mori, recuerda que morirás, no es un llamado al fatalismo, sino a la gratitud. Cada amanecer es una victoria, cada respiración un regalo. Y cuando llega el final, quien ha vivido con sabiduría estoica puede irse en paz, sabiendo que aprovechó su paso por el mundo para crecer, amar y dejar huella. El estoicismo no es un conjunto de frases bonitas para leer y olvidar, es un camino de vida. A través de estas 10 lecciones hemos visto que no se trata de huir del dolor, de negar las emociones ni de encerrarse en una burbuja de frialdad. Se trata de despertar, de aprender a vivir con propósito, con calma y con la fortaleza suficiente para no derrumbarnos cuando la vida se pone difícil. Y la vida siempre tendrá momentos difíciles. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, sabía que la riqueza, el poder y la gloria eran efímeros. Por eso escribió en sus meditaciones: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Ese es el corazón del estoicismo. No lo que pasa afuera, sino cómo lo interpretamos adentro. El mundo es incierto, pero nuestra mente puede ser un refugio de claridad si le entrenamos cada día. Estas lecciones también nos enseñan que la virtud es la brújula de toda acción. En una sociedad obsesionada con el éxito rápido, el dinero o la validación externa, los estoicos nos recuerdan que lo único verdaderamente valioso es la integridad de nuestras acciones. El sabio no vive para complacer a los demás ni para acumular elogios, sino para ser dueño de sí mismo. En palabras de Séneca, nadie es libre
si no es dueño de sí mismo. Dominar nuestras emociones no significa apagarlas, sino darles el lugar correcto. La ira, el miedo, la tristeza, todas son señales que puedan ayudarnos a crecer si aprendemos a observarlas con distancia. El estoico no reacciona de forma impulsiva, sino que actúa con calma y firmeza. ¿Acaso no sería mejor un mundo donde más personas supieran responder en lugar de reaccionar? El entrenamiento estoico empieza con nosotros, en lo pequeño, en lo cotidiano. Otra gran enseñanza es aceptar lo que no depende de nosotros. Esta regla, aunque parece simple, tiene el poder de liberarnos de toneladas de angustia. No podemos controlar la opinión de los demás, ni el clima, ni los caprichos de la fortuna, pero sí podemos controlar nuestra actitud, nuestras palabras y nuestras decisiones. Y ahí, en ese terreno limitado pero poderoso, se juega nuestra verdadera libertad. La vida también nos recuerda constantemente nuestra fragilidad. El memento mori no es un llamado a la tristeza, sino a la acción. Cada día es un regalo que no se repetirá jamás. ¿Qué estás haciendo hoy con tu tiempo? ¿Lo gastas en quejas, en comparaciones, en esperar un futuro ideal que nunca llega? ¿O por el contrario, lo inviertes en crecer, en amar, en dejar una huella que valga la pena? Recordar la muerte es aprender a vivir. No olvidemos que la práctica del estoicismo es diaria. No basta con leer estas lecciones una vez, hay que ponerlas en acción. Al levantarte, al enfrentar un problema, al cerrar los ojos antes de dormir. Cada día es una oportunidad para ejercitar el carácter, para mantener la calma, para actuar con virtud. Y cada día que lo hagas, estarás más cerca de esa libertad interior que nada ni nadie pueden quitarte. En última instancia, lo que los estoicos nos dejaron es un legado de valentía y de sabiduría que trasciende el tiempo. No importa si vives en la antigua Roma o en el mundo moderno lleno de pantallas y notificaciones, la naturaleza humana sigue siendo la misma. Todos buscamos paz, todos buscamos sentido. Y quizás la clave está en mirar dentro de nosotros y recordar que aunque no podamos controlar todo lo que sucede, sí podemos controlar cómo elegimos vivir. Y esa elección, todos los días, es la que marca la diferencia entre una vida desperdiciada y una vida plena.